Buenas noches amigos, buenas tardes, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos a una sesión más de Autores en Casa. Mi nombre es Claudia Neira, directora de Centroamérica Cuenta, y tengo la dicha de estar en muy buena compañía con nuestra amiga Eva Bañuelos, directora del Centro Cultural de España en Guatemala, quien, si nos recuerdan, cada mes venimos acá a saludarlos y a recordarles un poco de esta sesión que tenemos en donde unimos un autor o una autora español con un autor o una autora centroamericana. Hola Eva, bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias una vez más por este espacio que creo que ya va agarrando como fuerza propia, ¿no? Y que además es como la expresión más clara como de la colaboración histórica que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Centroamérica Cuenta tienen desde hace muchos años. Sí, estamos felices de materializar a lo largo desde el año pasado y seguir trabajando este próximo año con este instrumento maravilloso que se llama 10 de 30. Cuéntanos un poquito, Eva, y después ya vamos con la presentación de esta mesa que estamos iniciando este año 2022. Sí, la primera del 2022. Bueno, 10 de 30, les voy a enseñar aquí el ejemplar, este es el último. 10 de 30 ha sido un proyecto que inicia en el 2019 de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de AECID, que tiene como objetivo promocionar nuevas voces de la narrativa española en el exterior. Jurados especializados han estado haciendo una selección anual y una publicación con fragmentos de las obras de estos que ya van siendo 30 autores entre 30 y 40 años que están ahora mismo publicando y que son, digamos, las nuevas voces de la narrativa española. Y la oportunidad excelente yo creo que es este formato que nos permite establecer diálogos entre un escritor o escritora de centroamericano y otro u otra de España, con un modelo en el que parece siempre un moderador, que también es centroamericano, de la región. Nos parece como súper importante superar como ciertos lugares comunes a la hora de dialogar sobre lo que viene siendo la literatura de este o del otro lado, ¿no? Y encontrar incluso en el disenso como esa capacidad de seguir conversando que siempre ha existido, ¿no? Esa apuesta por el diálogo, que es lo que significa para nosotros realmente apoyar a Centroamérica Cuenta, ¿no? Una apuesta decidida por la libertad de expresión y dentro de esa capacidad de expresarnos la literatura como su máxima expresión. Así que nada, Claudia, yo ya no les robo más tiempo. Es un placer, como siempre, construir estos espacios juntas. Así que nada, nos vemos el mes que viene. Seguimos, nos vemos entonces y qué honor poder inaugurar esta mesa este año 2022 con Munir Hachemi, quien se está conectando a esta charla desde China, y Andrea Mora, autora costarricense, que han sido moderados por María Luz Noches de El Salvador. María Luz es una periodista de cultura del diario digital El Faro. Andrea, además de ser periodista, también es escritora, y Munir ha sido uno de los jóvenes también de 10 de 30. Así que nada, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estén, y un beso. Gracias, Eva. Gracias. Hola, buenas noches. Es un gusto para mí haber sido invitada para conversar esta noche con Andrea Mora y Munir Hachemi, que son representantes de una nueva generación literaria que lo tiene todo por delante, tiene mucho que decir y dar de qué hablar. Andrea Mora Zamora es periodista y escritora costarricense y Munir Hachemi es escritor, publicó en 2018 Cosas Vivas en Periférica Ediciones y en 2021 fue seleccionado en la lista Granta y en 10 de 30. Bienvenidos, muchas gracias por esta conversación que estamos a punto de iniciar. Gracias a ustedes por el espacio, la invitación. Sí, muchas gracias a ti. A ver, me gustaría que iniciáramos la plática justamente sobre el oficio de escribir. En una época en donde la apuesta de consumo de contenido está volcada hacia lo efímero, lo inmediato, esto que es de consumo muy inmediato, y siendo parte ustedes de una generación que va a 1000 por hora, ¿por qué es para ustedes tan importante sentarse a escribir lo que escriben? Inicia cualquiera de los dos, ahí no le voy a dictar nada yo. Yo creo que, Andrea, tú tienes más que decir en este tema que yo. Si quieres abrir Bueno, tú. sí, está bien. No, de hecho, o sea, absolutamente me mantengo vivo de escribir, porque, bueno, soy periodista también, entonces
creo que las razones por las cuales escribo van muy, muy pegadas a porque soy periodista. Y realmente soy periodista porque hubo un momento en el que la realidad en la que vivo no me gusta. Entonces empecé a generar la necesidad de escribir lo que no me gustaba para que la gente se incomodara y sintiera igual como me sentía yo. Esto me lleva a ejercer la profesión bueno, pues que ejerzo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues la escritura viene de la mano. Realmente fue algo muy orgánico, como que empezaron se unieron las dos y se desarrollaron de una u otra manera, pero realmente para mí escribir es, la verdad, es gritar lo que no me gusta, lo que siento que debe cambiar. Mucho de lo que escribo tiene que ver con violencia de género, con situación de la mujer. Soy centroamericana, soy mujer costarricense, realmente la realidad que vivimos aquí es espantosa y de ahí viene la necesidad de visibilizarlo. Eso lo he llevado tanto a la profesional como comunicadora como a pues ya un poco más editorial. A mí me interesa un montón lo que dice Andrea, porque es como que de alguna manera, sí, no sé si puedo plantear yo una pregunta para Andrea, ¿no? Pero bueno, queda en el aire y que a mí me interesa muchísimo el periodismo literario, ¿no? Pero como que a veces, como que todo lo que acaba de decir Andrea es como un prurito, digamos, que yo también siento, pero que entiendo que sale más por el lado del periodismo que de la literatura, ¿no? Como que la respuesta a todas esas necesidades, ¿no? Y a toda la opresión que vivimos y pues, siendo mujer centroamericana 10 veces más, ¿no? Pero todas las opresiones que todas y todos vivimos, ¿no? El periodismo puede dar una respuesta, pero no sé hasta qué punto como que la literatura como tradición, ¿no? Puede, o sea, la tradición literaria o la técnica literaria, como que yo no sé si hasta qué punto en el periodismo literario o porque Andrea haces crónica, ¿no? No sé hasta qué punto es como un complemento la literatura, pero lo importante ahí es el periodismo, ¿no? Entonces, yo que no hago periodismo literario, no soy capaz casi de responder a esa pregunta porque efectivamente no es que la literatura no tenga una función, porque por supuesto la tiene, ¿no? Pero me cuesta, no sé, como que siempre me cuesta moverme en ese ámbito, ¿no? De cuál es la función de la literatura y cuál es la dimensión política de la literatura, porque evidentemente la tiene, ¿no? Siempre, esta es la cuestión, siempre, incluso cuando se cree que no, o incluso cuando se milita en contra de que la tenga, la tiene. Y bueno, no sé, si queréis dejo ahí la pregunta para Andrea, porque me gustaría mucho saber la respuesta o... Solo quisiera, por ejemplo, vaya a decir que aquí nos diremos un poco lo del periodismo literario y podemos regresar luego, pero sí me gustaría que Munir nos contara, vaya, qué es eso que a vos te mueve, la necesidad de escribir y de decir, bueno, tengo esta idea, vi esto, porque decís que leí por ahí en una entrevista que diste que quisieras sentarte y que cada cuento que escribís o cada cosa que escribís sería como un cuento de Borges. Y eso no es posible porque no sos Borges. Pero entonces, ¿qué es eso que te motiva a sentarte en una silla, acostarte con tu computadora, como sea tu rutina, para poner a escribirte ficción? Claro, no sé, o sea, yo voy a responder lo que creo, pero tampoco, o sea, me parece una pregunta súper compleja, aunque parezca sencilla. Claro, por una parte la idea de, bueno, yo como que empecé a escribir con esta, digamos, flash borgiano, ¿no? Que me dio a los 19 y hasta hoy aquí estoy. Pero, o sea, que en ese sentido quería decir, ¿no? Que me gustaría como seguir escribiendo cuentos de Borges, porque de alguna manera me parece una forma perfecta para el relato corto. Pero creo que esa respuesta ya está respondiendo un poco a la pregunta, que es que hay un punto en el que uno cuando escribe está participando en una tradición que tiene sus propias reglas, ¿no? y sus propias dinámicas, que hasta cierto punto son autónomas de otras cosas, ¿no? Es decir, es un poco un juego en ese sentido.
Pero por otra parte, también creo que hay una forma literaria de pensar las cosas. Por ejemplo, uno puede leer un libro reflexionando sobre la pérdida de las utopías en el siglo XX, ¿no? Con la posmodernidad, la caída de los grandes relatos, etcétera, reflexionando sobre eso y evidentemente puede recibir una enseñanza de ese libro, pero si uno lee un libro que yo leí el año pasado y que me cambió bastante un poco la forma de pensar en lo literario, que es Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que es un clásico de la ciencia ficción. De alguna manera ahí se está pensando la utopía en movimiento, de una forma literaria, ¿no? No sé definir muy bien esto que estoy diciendo, pero sí que creo que la literatura tiene capacidades como a la hora de proponer mundos o proponer posibilidades que van más allá de la reflexión o del pensamiento y que son súper potentes, incluso cuando no hacemos algo como periodismo literario, ¿no? O cuando no hacemos algo explícitamente político, aún así creo que tiene mucha potencia la literatura. Y esa sería la pobre respuesta que puedo dar. No, y tal vez ahí me agarre yo un poco, te contesta también qué me lleva a mí a escribir más allá de quedarme siendo solo periodista. Y es que como periodista yo tengo una realidad. Que sí, que muchas veces la realidad supera la ficción. En Centroamérica en este momento es un ejemplo claro. Los últimos 2 años de vida en este planeta han sido un ejemplo claro de cuando la realidad supera la ficción. Pero hay realidades que no puedes expresar o hay cosas, en periodismo siempre funciona el tema de data y todo tiene que estar contrastado y todo tiene que estar fundamentado y tal, pero hay ciertas sensaciones que nada más te da la literatura, que solamente con un cuento, con una ficción que se genere a partir de esta, pues del arte de escribir, pueda lograr en la gente. Entonces creo que eso también ha sido lo que más me ha movido a mí a salir del escritorio de una comunicadora tradicional y entrar a lo que vos mencionabas, a ese otro mundo. Sí, de hecho me encanta que ambas respuestas hayan llegado al siguiente punto de la pregunta que les quiero plantear, porque en la ficción de ambos, Andrea tiene un cuento en una compilación de cuentos también, hay rasgos futuristas que ahora sabemos no son escenarios tan lejanos. Munir adelantaba en otra entrevista en abril de este año que estaba escribiendo sobre la colonización de un planeta en tiempos en los que la NASA aspira a tener certezas en 2024, en 3 años, menos de 3 años, de que es posible vivir en la Luna. Y si lo logran, luego la NASA dice, vamos a explorar Marte. Y Andrea lo plantea, en el siguiente día, lo planteaba en forma de un cuento alimentado por el ascenso de los fundamentalismos en la política costarricense y latinoamericana. A partir de eso, quiero preguntarles, bueno, aquí tenía formulado cuál es la intención como autores a la hora de proponer estos escenarios. Ya más o menos esto lo respondían. Andrea decía como, bueno, hay cosas que a partir del periodismo yo no puedo decirlos y me sale mejor hacerlo por medio de la literatura, pero en estos momentos de la vida en el planeta, en donde hay cosas que ya no parecen tan ficticias como si, por ejemplo, en el 2000, yo me acuerdo, se veían películas hablando específicamente como de cosas más audiovisuales, como El hombre bicentenario, que aquellas cosas nos parecía como, wow, ¿qué es esta cosa? Un robot. Y ahora pues ya hay robots. No digo que están por todos lados, pero ya no estamos tan lejos de ese futuro que alguna vez sí vimos lejano. Por eso les quería preguntar, les quería pedir que profundizaran un poco más sobre esa ficción que ustedes están construyendo, que saben que no está tan lejana ahora, en 2021. Sí, ¿arranco yo? Vale. Sí, bueno, me gusta mucho lo que ha dicho Andrea de que de alguna manera el periodismo literario viene cuando el periodismo no alcanza, ¿no? Porque creo que a lo mejor a todos nos pasa eso con la literatura, que algunos querrían ser filósofos y como no les alcanza, pues escribir literatura y otros periodistas y otros, etcétera. Y me parece una idea bonita, ¿no? Como de que todos somos un poco algo frustrado de alguna manera y la literatura nos complementa eso. Y bueno, y respondiendo a la pregunta de María Luz, yo creo que, y también tiene que ver con lo que has dicho al principio sobre la brevedad, ¿no? Que a veces la literatura, o sea, la relación entre la literatura y el mundo, el resto del mundo, ¿no? Es súper compleja. Y
Y, por ejemplo, se lleva vaticinando como que el microrrelato va a ser el género triunfante. Se lleva vaticinando eso como los últimos, no sé, bastante, o sea, por lo menos 20 años o 30 incluso. Y aquí eso no ha ocurrido. O sea, yo no veo a la gente devorando libros de microrrelato porque creo que, y sin embargo, bueno, por ejemplo, sí valdría con las series, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, se dice, bueno, las series es algo efímero. Bueno, quizás algo con un estímulo instantáneo, pero de efímero no tiene nada. Una serie puede durar 30 o 50 horas, cuando una película dura 1 hora y media o 2, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Entonces, bueno, de breve, de efímero sí. Entonces, creo que esa relación no es tan evidente. Entonces, quizá es lo que tú has dicho, de que ahora que una persona, quizá dentro de poco pueda vivir 200 años, o que el colapso medioambiental ya no nos parece algo tan lejano sobre lo que construir ficciones, creo que ahora se está recuperando la utopía, cuando en realidad, de alguna manera, lo más evidente sería la distopía, ¿no? O sea, que creo que a veces la literatura nos sirve también para pensar en lo que no tenemos delante, o formas alternativas a lo que nos está pasando tenemos delante, ¿no? Y yo por ahí, la novela que decía que estaba escribiendo, que ya la he terminado, ahora está en mi segunda fase de escritura, que es pasárselo a mis amigos y amigas, a ver qué opinan, es la más importante para mí. Creo que intento trabajar un poco no sé si la utopía, simplemente lo otro, ¿no? Sí, lo otro, porque al final, de hecho, como que incluso lo he dejado más abierto, ni siquiera he dicho claramente que esa comunidad está en otro planeta, es más bien una especie de investigación sobre una comunidad. Y ahí, ya para terminar, retomo un poco lo que ha dicho Andrea, y creo que en este libro a mí me habría gustado ser antropólogo, pero como no me alcanza, entonces he acudido a la literatura para poder cerrar esta novela. Sí, a mí me genera, lo primero que me genera es hasta qué punto las ficciones están tan alejadas de nuestra realidad. Digo, nadie, ninguno de nosotros pensaba en 2018 que en 2020 íbamos a vivir lo que vivimos en 2020. O sea, eso fue un mundo futurista extraño, súper distópico, donde jamás, o sea, y entonces cuando escribo también, un día bromeaba con un amigo y le decía que no sé si los textos no existen ya en algún plano futuro, y yo nada más jalo la mano y los escribo, porque a veces siento que así pasa. Me pasa muchísimo que no tengo idea cuál va a ser el final hasta que, no sé si a Moniz le pasa o nos pasa a todos, no tengo idea cuál es el final hasta que el final aparece y ya, es. Y eso me hace pensar en esto, o sea, de verdad, nuestra realidad es, y esto sí lo menciono como costarricense, entendiendo los privilegios pues que tiene mi país respecto a otros, respecto a Nicaragua, por ejemplo, que duele lo que duele. Me gusta mucho llevar a la gente que me lee a una realidad donde le diga, ok, si usted, hay mucho tinte político en mis textos, si usted no se cuida, si usted no le pone ojo a esto, va a terminar aquí. Porque en Costa Rica es muy fácil, en mi realidad es muy fácil que creamos que la democracia, que el país verde, que todo va a seguir siendo así todo el resto de nuestras vidas, y puede que no. Entonces, entendiendo que esta realidad es, y el futuro, pues puede ser tan difuso, sí me gusta llevar a esos escenarios, porque a veces estas realidades futuristas ni siquiera están tan lejos de nuestra realidad cotidiana, o sea, pueden estar a la vuelta de la esquina, nada más que a veces ignoramos que la realidad llega a superar a la ficción. Y me gusta visibilizar esos temas, porque como les decía al principio, me incomodan mucho, entonces me gusta que la gente también se incomode y pues trate de hacer algo. Sí, sí, aquí sí es mucho de lo que no logro hacer como periodista, lo meto en el texto. Esto que mencionan me llama la atención porque, por ejemplo, en estos tiempos tan críticos que está viviendo la región centroamericana en específico, de pronto todo el mundo empieza a citar el 1984 de Orwell, y entonces resulta que es como el clásico, ¿verdad? O, por ejemplo, aquí en El Salvador se cita mucho a Roque Dalton para tener como extractos de su poesía que calan muy bien en la situación que estamos viviendo. Y creo que es importante esto que ustedes mencionan, ¿verdad? De la importancia de, bueno, sí, esto parece algo imaginado, pero que nunca es tan difícil de que eso se vuelva realidad, para bien o para mal. Me gustaría que habláramos sobre las intenciones que ya
Munir lo ponía sobre la mesa cuando decía, bueno, hay quien de manera muy directa dice esto, quiero que mi literatura sea política, hay quien queriendo excluirse dice que no. El caso de Andrea es muy, muy evidente para mí, pero quisiera que Munir nos contara un poco, antes de entrar al tema del feminismo y las mujeres y la visibilización de las mujeres, quisiera que Munir nos contara cuál es su aporte o cómo se ubica él dentro de esa atmósfera de la literatura. ¿Estás con un pie adentro y un pie afuera? Si esto es pensado más bien en como las experiencias de tu generación y qué tan fácil es relacionarse para tu generación con temas como estos, y que al fin y al cabo también hay cosas que se parecen entre España y América Latina, pero siempre hay como una cosa que todavía a ustedes les puede parecer un poco más impresionante y viceversa. Es decir, nadie pensaba que o se podía imaginar que en un país europeo que creemos de avanzada, aquí en Latinoamérica, podía suceder algo como lo de la manada, por ejemplo, que son cosas que terriblemente estamos muy acostumbrados a que pasen en estos países. Pero adelante, quiero escuchar tu postura sobre esto. ¿Te refieres concretamente al tema del feminismo o te refieres más No, a no, literatura? ahorita quiero saber cómo, dónde te ubicas en tu literatura, dónde ubicas tu literatura, si estás dentro de lo político, si estás como 50-50, cómo ha sido para vos ese proceso de mantenerte al margen o de involucrarte mucho o por ahí. Sí, vale, sí. Sí, a mí me parece muy complejo el tema que propones, sobre todo como escritor español, sea lo que sea eso, y me guste o no que se me ponga esa etiqueta. Es verdad que España está como inmersa en dinámicas coloniales muy complejas como postmetrópoli, ¿no? Como expotencia colonial, y a la vez, aunque evidentemente España no es una colonia de Alemania, como se dice a veces, ¿no? Pero sí hay ciertas dinámicas coloniales en la relación de España con el resto de Europa. De hecho, en España cuando se dice en Europa hacen esto, en Europa hacen lo otro, siempre se habla en tercera persona del plural. O sea, esto es algo muy común. Nadie dice en Europa hacemos. El español no se siente para nada europeo. Si a esto le unes que yo soy mitad argelino, ya el cóctel que te queda identitario es irresoluble, por lo menos yo soy incapaz de resolverlo. ¿Y cómo me ubico yo? Pues yo creo que la literatura siempre es política, que esto parece como un cliché decirlo hoy, porque es verdad que es algo que se dice bastante, pero a la vez también creo que quien lo niega, o sea, quien tiene como una especie de fe en la literatura, tiene como una especie de nostalgia de autonomía, ¿no? Como de una idea de que la literatura puede ser autónoma de todo, ¿no? Y por lo tanto no política, que nunca ha sido real, ¿no? Pero a mí me da casi ternura la gente que piensa eso, ¿no? Estuve en el iFestival hace unas semanas, ¿no? Y nos preguntaban por ejemplo, declaraciones de Vargas Llosa de que ahora como que hay cuotas en los premios, ¿no? Que hay que dar el premio a una mujer o a una persona racializada, etcétera, etcétera. Y claro, y yo respondía, es que siempre ha habido cuotas en los premios. O sea, creo que tiene razón que hay cuotas en los premios. Lo que pasa es que las cuotas ya no son que hay que dársela a un tipo de mediana edad, muy probablemente blanco, ¿no? O de clase media. O sea, esas cuotas ya existían. Lo que pasa es que eran invisibles y te favorecían a ti, por eso no las veías. Y me parece que con la literatura y la política pasa lo mismo. Siempre ha habido política en la literatura. Lo que pasa es que lo que no había era contestación y por lo tanto se naturalizaba y parecía lo natural. Y en ese sentido creo que algo muy potente que hace no solo nuestra generación, pero como que nuestra generación ya es algo que está sentado, ¿no? Y que pocas veces se pone en duda, es la idea de que efectivamente, quieras o no, tu literatura va a ser política, con lo cual mejor agarrar, ¿no? las empuñaduras de esas armas y utilizarlas del lado de los oprimidos y no del lado de los opresores, ¿no? Me parece. Y yo intento siempre seguir un poco esa máxima en la primera, bueno, que no es la primera, pero bueno, en Cosas Vivas, quizá de una forma más directa, ¿no? Y hablaba de temas como el animalismo, la explotación laboral, el racismo. Y en la novela actual quizá de una forma un poco más sutil o más abstracta, ¿no? De
de analizar más las dinámicas de relación, ¿no? Porque al final todo habla de eso, de la forma en la que nos relacionamos, que también me ha gustado mucho que lo dijeras, María Luz, porque al final creo que en el fondo siempre es eso, ¿no? Y se puede tratar desde muchas perspectivas, no quiere decir que todos tengamos que hacer la misma literatura, para nada, y de hecho yo creo que la literatura de hoy es mucho menos homogénea, por lo menos en el Estado español. Y bueno, conozco algo de literatura centroamericana y creo que pasa también, y creo que es bueno que la literatura no sea tan homogénea, porque parece que estos apocalípticos y de hecho hay una gran creatividad en la propuesta de esas aproximaciones, ¿no? Y me callo ya que estoy hablando mucho. Me parece muy interesante esto que planteas de que ahora, bueno, se habla de cuotas y parece que es como el gran temor y sobre todo de generaciones mayores. La juventud no sé qué tanto, aunque supongo que habrá también ahí algunos resquemores que estarán moviéndose por ahí, ustedes lo conocerán mejor. Pero me llama la atención esto que mencionas porque en la introducción de su libro Piel de Mujer, Andrea cuenta cómo ella estaba en Madrid, si no me equivoco, haciendo su máster y entonces le preguntan sobre qué escribía y ella dice, bueno, sobre mujeres y las cosas que pasan y ser mujer en Costa Rica y lo primero que le dijeron es, feminazi, feminista, como que fuera algo malo. Y ya me vas a decir si lo leí mal. Pero sí me parece interesante porque ahora como con el paso de los años han podido como dimensionarse de mejor manera a estas escritoras que ahora son de referencia para muchas mujeres como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, y que nos permite verlas bajo otra lupa porque hemos empezado nosotras a recorrer un camino que deconstruye todo eso que hemos aprendido. Pero todavía me parece que falta mucho camino por recorrer en el resto del mundo y hablo de hombres y mujeres, ¿verdad? Me gustaría que Andrea, porque justamente ella decía, bueno, en Costa Rica ser mujer, aunque parece que vivimos en un país, bueno, que somos un país que tiene más privilegios que el resto de los que nos acompañan en la región, es una cosa muy difícil de la que casi no se habla justamente por mantener ese status quo de los privilegios que tenemos. ¿Cómo ha sido para vos lidiar justamente con esa etiqueta que parece que es lo peor que te puede pasar, pero quizás no tanto? Contanos, Andrea. Bueno, sí. A ver, cuando realmente Piel de Mujer no sé, lo engendré y lo parí en Costa Rica, pero lo engendré en España. O sea, fue mucho de mi máster. Hice el máster en Murcia. Y recuerdo que había mucho de esto. Era como, bueno, ¿qué haces? Y yo, bueno, pues escribo. Y en ese momento era un hobby. Ahora ya trato de tomarlo en serio. En ese momento era un hobby porque no creía que llegara al punto en el que llegó. Pero, y era como, ¿y de qué escribes? Y yo, género. ¿Qué? Feminazi, estás loca. Y yo, mae, ok, varios temas. Primero, lo de la manada ya había pasado. Creo que era como, hola, evidentemente esto sucede, no podemos nada más decir que estamos locas. Y dos, podía entenderlo incluso desde varias gente que lo ve desde un sector de privilegio donde dice, pues las mujeres no están mal porque hay que hablar del tema, o sea. Y en Costa Rica eso pasa. En el imaginario, y la introducción de Piel de Mujer también lo menciona, el imaginario costarricense muchas veces es que somos pura vida, que somos súper verdes, súper democráticos, que Keylor Navas, pura vida y a la Madrid. No, a ver. Como mencionaba Munira ahorita, la literatura es política y están unidas porque la literatura refleja nuestra realidad y nuestra realidad es política. Y el hecho de que para mí, por ejemplo, me sentara en un aula de la escuela junto a una niña que era mi amiguita y a esa niña la violase su padrastro de 40 años, eso era la realidad que yo vivía. Pues no yo, pero era lo que yo tenía a la par y era lo que necesitaba hablar. Sí, hay una etiqueta que pesa sobre mí como comunicadora y como escritora en los dos aspectos y es la feminazi. Y ha sido incómodo y a veces me molesta tenerla encima y tal, pero me molesta un poco más que la niña que se sentaba a la par mía en la escuela fuese violada por su padrastro. Eso sí me molesta. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba al inicio, necesito sacarlo. Y si lo puedo sacar haciendo que más gente se incomode y sueño yo
que logrando algún cambio en 2, 3 personas que se sientan lo suficientemente incómodas como para denunciar este tipo de actitudes, que puede ser esta, que es muy, muy fuerte, pero hay otras, el acoso callejero, el ir por la calle y que un tipo te toque una nalga. Si ya lo lees, le pones nombre, le pones una historia detrás y esa historia te pega y por lo menos esa persona le dice a su familiar, amigo o lo que sea, Mae, no me mande nude, esta foto que le pasó a otra chica, porque respétela o de alguna manera, yo con eso puedo dormir tranquila. Y esa es la razón, como les decía, por la cual escribo y por la cual esta etiqueta feminazi me es manejable, porque realmente son realidades de las que tenemos que hablar, porque es que eso, lo leí alguna vez, que si no hablamos de lo que pasa, dejamos que pase. Y por eso creo que cualquier etiqueta que le pongan a uno es un poco, da igual, porque está más allá el tema y el objetivo de lo que estás hablando. Que los temas son incómodos, por supuesto. Yo estoy trabajando en este momento cuentos que hablan sobre Nicaragua, porque lo que está pasando del otro lado del río me destroza como si fuera mi propia patria. Pero es que alguien tiene que hablar de eso, porque realmente aquí no estamos hablando de en el caso específico de Nicaragua, pues no estamos hablando de algo futurista, estamos hablando de algo que se está viviendo otra vez, que parece que estamos leyendo un libro de 1970 y lo estamos viviendo de nuevo y de nuevo la gente no está hablando de ello. Entonces hay que ponerlo en papel, hay que gritarlo al mundo y la etiqueta que nos pongan encima, da igual. Y entiendo esto que decís, pero quiero saber si, por ejemplo, esto te ha significado algunos bloqueos dentro del círculo literario costarricense o no sé si de pronto incluso los periodísticos, porque como periodista también que cubre temas de género, ya me he enfrentado con esta categoría de, es que no sos imparcial y entonces estás haciendo activismo, no periodismo y cosas que bueno, generalmente son hombres quienes lo dicen. Contame un poco sobre tu experiencia en esto, porque al fin y al cabo coincido con vos en, bueno, lo importante es que se genere incomodidad y que entonces de una u otra forma que esto va a llegar a un punto en el que va a topar y ojalá las cosas empiecen a cambiar, así sea en un grupo pequeño de personas. Pero quiero que me contés tu experiencia en ambos círculos, que me imagino que hay un momento en el que tienen que conjugarse porque tu tema central es la violencia hacia la mujer en distintos ámbitos. Sí, bueno, los lectores de Delfino, que es el medio costarricense en el que trabajo, se lee mucho y hay mucha crítica cuando publico lo que sea. Por ejemplo, me ha dado últimamente, yo tengo un reporte que es mío y me ha dado por saludar todos, todas y todes. Y sí, lo hice al propio, porque sabía perfectamente la reacción que iba a generar cuando lo escribiera. Y cada vez que saludo así, tengo 10 correos al día siguiente diciéndome que estoy desangrando el idioma. Y yo, bueno, chill, qué genial que a usted le duela que yo desangre el idioma, a mí me duele que la realidad de las personas trans en Costa Rica es que no llegan vivas a los 40. Y eso es lo que yo visibilizo. Sí se genera roncha y tal, a mí realmente, bueno, estoy en un equipo de trabajo que me aceptó así y me ha permitido crecer aquí y crecer contando lo que quiero contar. Entonces, siento que he estado cómodo. Como escritora y tal, he recibido más bien como no lo asocio tanto al feminismo, sino lo asocio a ser mujer joven. He recibido mucho sexismo, mucho machismo respecto a qué hace una chica joven escribiendo, no deberías estar teniendo hijos. O, mira, yo creí que usted era nada más un par de nalgas bonitas hasta que leí tal texto y yo, pero no lo asocio tanto al feminismo, sino que desde de una mi óptica se va a verlo como una evidente agresión de género. Pero no he recibido mayor rechazo en esa vía, también porque me trato de presentar de una forma muy transparente. Esto es lo que hay y pues si no le gusta, pues no puede hacer nada, no me lea. No me lea o contésteme un correo quejándose porque salude a todos los lunes. Pero lo cierto es que seguiré haciéndolo porque, de nuevo, hay un objetivo mayor más allá del porqué y de la etiqueta que me pongan encima, entonces creo y tengo una muy buena capacidad para ignorar
ese tipo de situaciones. Sé que no todas tenemos ese privilegio y sé que no todas estamos en espacios que nos abren la puerta para decir lo que queremos decir, pero yo por dicha sí he gozado de esos espacios. Sí, creo que eso es como también un privilegio y me parece maravilloso que además puedas contar con ello, pero esa condescendencia que suele haber de la gente mayor, no necesariamente hombres, en su mayoría son hombres, pero de la gente mayor hacia los autores jóvenes y sobre todo si son mujeres, es algo que lamentablemente es de las cosas que no ha logrado sacudirse el gremio, ya sea de periodistas o de escritores. Y me gustaría preguntarle a Munir si él se ha enfrentado a círculos en donde ha visto estas prácticas y ha intentado, es decir, yo no digo que vas a leccionar a todo mundo, o sea, eso no siempre sucede, pero si, por ejemplo, tuviste un momento en el que pensaste como, bueno, esto tan como no me gustaría que me lo hicieran a mí, que soy un escritor joven, no veo la razón por la que debe de sucederle a esta colega, que también es joven como yo, pero además es mujer, o no sé, de pronto los círculos por allá funcionan de otra manera. También sé que en tu caso está el factor que vos sos mitad español, mitad argeliano, no sé si lo dije bien, argelino, Angelino, perdón, Angelino. argelino, sí, las disculpas para todos. Pero quisiera saber cómo lidias o cómo si hubo un punto en el que vos dijiste, vaya, esto, hay cosas de las que yo no quiero ser parte y entonces has decidido separarte, porque creo que eso también es importante, no es solo reparar en el hecho de las cosas están haciendo mal, sino no vas a tirar las cosas de la mesa, pero bueno, tomar una acción, así sea pequeña, para que las cosas al menos cambien o no mantenerte cerca de ese entorno. Sí, bueno, el entorno aquí es exactamente, o sea, muy similar a lo que dice Andrea y bueno, yo creo que aparte o sea, yo intento hacer un poco lo mismo que ha dicho Andrea de ser bastante transparente, ¿no? Que además creo que hoy en día tenemos una cosa muy buena y muy mala que es Twitter, ¿no? Donde yo por lo menos tengo un perfil con mi nombre público, ¿no? Y me posiciono pues muy claramente a nivel político, con lo cual entiendo que sé los sitios de los que me llaman, pero no sé los sitios de los que no me llaman, ¿no? Que creo que el silencio y la ignorancia, o sea, ignorarte también es una forma de, ¿no? De, bueno, incluso de getificarte un poco, ¿no? De, bueno, mira esta chica Andrea que hace cosas de género, pues vamos a dejarla ahí con sus escritores de género, ¿no? Y ya está, y eso es una forma de desautorizar también, ¿no? Quizá la más silenciosa y a la vez la más perniciosa por eso mismo, porque no se ve, incluso no se puede denunciar o es muy difícil, ¿no? Como demuestras que no te llaman para algo o que no cuentan contigo para algo y quizá yo al ser tan transparente no me he visto en tantas situaciones de ese tipo porque no me acerco a esos círculos, ¿no? Cuando las he visto he intentado reaccionar. A veces también nos bloqueamos, ¿no? Tampoco creo que haya que presentarse uno como un héroe, o por lo menos yo no lo soy. A veces, pero bueno, a veces sí, y también creo que eso te cierra puertas, cosa que me da bastante igual, porque, bueno, o sea, creo que el mundo de la literatura es muy chiquito y a veces lo vemos como que lo magnificamos en nuestra cabeza. A mí me da igual, yo no trabajo de esto, o sea, sí gano algo de dinero con la literatura, pero yo pues ahora mismo estoy trabajando aquí en Pekín y el resto del tiempo traduzco libros, es que prefiero, hay ciertas cosas que no estoy dispuesto a tolerar y ya está, ¿no? Y bueno, y otras veces sí que he reaccionado, o por ejemplo, aunque no me afecte directamente a mí, cuando he visto alguna cuestión que se ha hecho pública, pues he intentado dar mi apoyo y ya está, dentro de los límites que cada uno tiene. Y bueno, me ha llamado mucho la atención eso que ha dicho Andrea de que te acusen de desangrar el lenguaje, porque no sé para qué servimos los escritores y no es precisamente para desangrar el lenguaje, ¿no? Creo, no sé. No, perdón que me meta, pero me ha encantado también esto que acabas de decir de que, no sé, yo siento una libertad absoluta de no vivir de esto y que puedo escribir entonces lo que me salga, lo que tenga que decir, porque realmente soy periodista y de eso es lo que paga mi casa. Entonces, lo que escribo es real,
sin ninguna careta, sin pensar en cómo va a vender, sin pensar en patrocinadores, es lo que hay. Y me parece que eso es riquísimo porque nos da una libertad que a veces condiciona el cheque que viene detrás. Entonces, a mí, por lo menos en este momento, me encanta poder escribirlo como es, puro y real. Y es una de las cosas que también siento que se notan y que de nuevo genera esto, que las puertas que no se abren, que donde no me invitan, no es ahí donde quiero estar. Sí, creo Sí. que eso es fundamental porque al fin y al cabo se traslada a lo que ustedes escriben y que finalmente el lector puede asimilarlo, puede sentir como es aquí, no intentó forzar nada para quedar bien con alguien. Creo que eso es importante para uno como lector, poder también leer algo que sabes que no tiene un background, que puede ser como que esto te condiciona o pues sí, que de pronto no es compatible con las cosas que el lector predica. Y que bueno, para eso hay todo tipo de literatura. Me gustaría preguntarle a Munir, ahora que mencionó que está en Pekín y que nos lleva algunas horas por delante, a donde aquí ahora hay pura luna, y a él ya tiene el sol ahí casi de lado, al ladito. Si ha cambiado en algo su rutina como escritor o su manera de, voy a cometer quizás un error al decir esto, pero su manera de inspirarse para sentarse a escribir, estar en un entorno tan distinto, o sea, obvio que conoces el idioma, pero no me queda duda que es totalmente distinto a donde vivías en España y por supuesto que Latinoamérica. Entonces, sí me gustaría que nos contaras de qué manera se va a poder evidenciar esta permanencia en otro espacio en los textos que estás por producir. Y bueno, seguro, seguro. Pasa que a mí por lo menos me pasa que, no sé, a mí en 2019, por ejemplo, me invitaron a una residencia de escritores de un mes en Nanjing, aquí también en China, un poquito más al sur de Pekín. Y me acuerdo, fue todo noviembre, entró un poquito en diciembre, fue hasta la primera semana de diciembre, y me pidieron como para Navidad escribir algo sobre mi experiencia en Nanjing, ¿no? Y yo les dije con toda la sinceridad del mundo que yo no podía hacer eso. O sea, yo como que no sé si a Andrea le pasa, o a otros escritores, no sé, pero yo tengo que reposar mucho tiempo las cosas antes de escribir. Por ejemplo, lo que está en Cosas Vivas escrito, que lo escribí en 2017, eso pasó en 2012, ¿sabes? O sea, que como que a veces incluso, no sé, también pasa una cosa que es como que nuestra vida nos parece siempre muy natural, porque es nuestra vida. O sea, nosotros estamos viviendo las cosas y no es hasta que pasa mucho tiempo y lo recordamos que nos damos cuenta o de lo insólito que era esto que nos pasó, ¿no? O sea, yo como que no estoy viviendo en Pekín la experiencia de estar en un lugar muy diferente. Sé que estoy en un lugar muy diferente, pero desde dentro no lo vivo así, lo vivo con relativa normalidad, me relaciono con gente, hablo con la misma naturalidad con la que podría hablar si hay un choque cultural, pero creo que cuando pasen unos años me daré cuenta de hasta qué punto ahora estoy en un lugar muy diferente, porque lo compararé también con donde estoy, supongo, ¿no? En ese momento donde esté. Y en ese sentido no puedo saber lo que voy a escribir en el futuro. Sí me pasa que he terminado aquí la novela esa de la que hemos hablado antes, que se llama El árbol viene. Y bueno, por una parte, bueno, yo cuando he llegado aquí he tenido que hacer 2 semanas de cuarentena, ¿vale? Y más una luego, o sea que ahí he podido escribir. Quisiera o no, ¿no? Había malos momentos también, así como de ansiedad y tal, donde uno no puede escribir, porque con tener tiempo no es suficiente para escribir, pero sí que he tenido tiempo para terminar la novela y a la vez también he vivido el final de esta novela como con mucho rechazo. O sea, quería terminarla ya. Ahora que la he terminado estoy contento y hubo un momento al principio del proceso que sí fue muy gozoso, pero el final ha sido como necesito acabar esto ya y de verdad que no quiero escribir ninguna novela más en mi vida. Seguramente lo acabé haciendo porque
pero a mí de verdad que lo que me gusta es escribir cuentos. Pero bueno, luego me acuerdo de Bolaño que cuando terminaron Los Detectives Salvajes dijo que nunca más iba a escribir nada tan largo y luego escribió 2666 que tiene como unas 1200 páginas. Y no sé hasta qué punto esto es un autoengaño que nos hacemos, ¿no? Como cuando uno deja un trabajo que no le gusta y dice, nunca más voy a volver a trabajar de esto y al final, bueno, pues la vida te lleva donde te lleva. Pero sí, estoy un poco en ese punto de relación con mi escritura. Y sí sé que escribiré algo relacionado con esta experiencia y también sé que va a pasar bastante tiempo hasta que lo haga. También creo que la literatura impone sus propios tiempos y muchas veces son lentos, ¿no? No sé. Y eso es algo bueno que tiene. Queramos o no, nos los impone, ¿no? Y nos enseña un poco de paciencia. Ahora que Munir hablaba de los tiempos, Andrea, y vos que sos periodista, en el periodismo los tiempos no son tan fáciles de reposar, es decir, hay todo tipo de periodismo, está el periodismo diario, el periodismo que toma un poquito de tiempo y está el periodismo de largo aliento que puede tomar meses, incluso años. Quizás no tan en plural, pero al menos un año, ¿no? Quisiera que me contaras cómo ha sido para vos, porque esto de los procesos y el tiempo que vivimos ahora, de qué manera ha afectado tu producción, y no solo literaria, sino que también periodística, estos tiempos de pandemia en los que partamos de que nadie sabía, nunca nos imaginamos que iba a pasar algo como esto, era algo que veíamos en las películas, que claro, tiene otras dimensiones y se ve de otras formas, ahora que lo vivimos. Pero eso, como desde el entero desconocimiento en el que todos estábamos, pero con el conocimiento de que las realidades que estabas reporteando vos para este caso no desaparecieron, al contrario, se hicieron más evidentes porque cambiaron las circunstancias, pero para mal. Así que porfa, contanos cómo ha sido para vos estos tiempos de pandemia para producir periodismo y también literatura. Realmente vivimos en los últimos año y medio, la realidad superó a la ficción y tuve que dejar de escribir ficción porque ya yo no podía. Trabajo en Delfino CR, somos un medio muy pequeño, pues no muy, la verdad es que desde que entré éramos pequeños, ahora ya no somos muy pequeños, ahora solo somos pequeños, pero éramos 4 periodistas en planta cubriendo de lunes a lunes de 7 de la mañana a 11 y pico de la noche. Yo me acuerdo mucho como en abril, que creo que era cuando estaba pasando esto en Ecuador, espantoso, que era cuando la gente moría en las calles y sus cuerpos quedaban ahí porque no pasaban a recogerlos. Empecé a tener ataques de ansiedad y luego dije, claro, ¿cómo no voy a tener ataques de ansiedad si desde que me despierto a las 6 de la mañana, porque no estoy logrando dormir bien, hasta 1 de la mañana, que ya más o menos logro conciliar algo de sueño, estoy tragando pandemia? Necesito parar. Entonces también parar fue parte de darme un espacio, entender el momento laboral en el que estaba viviendo, el mundo que estaba cubriendo y darme un break y no escribir. Porque lo que estaba reportando ya era suficientemente feo y tengo un gran problema y es que no logro escribir. O sea, logro escribir historias felices, pero siempre tienen un ácido súper fuerte. Y ya estabas viviendo en una realidad que tenía que reportearla ácidamente, era demasiado. Entonces me di un break durante un par de meses, a finales del año pasado, a inicios de este, incluso llegué a creer que era un bloqueo. Y llegué a verlo así como, oh, por Dios, ya no puedo escribir, ya no me sale nada. Me paraba frente a una página en blanco horas. Que por supuesto como periodista eso no me pasa, no tengo el chance. Como periodista sáquelo ya porque ya está pasando. Somos un medio digital, comemos de visitas. Entonces, mientras más rápido saque, con más carne, más visitas y más sostenibilidad financiera. Entonces, era como todo este pleito de un lado frente al otro lado donde tenía una página en blanco que no se llenaba. Y no se llenaba y no se llenaba. Al final, este año me ha dejado reposar más las cosas, me ha dejado darme chance a mí, porque ya no trabajo de 6 de la mañana a 1 de la mañana al día siguiente, y eso me ha permitido escribir y retomar. He retomado muchos textos que tenía previo a la pandemia. Tenía una novela que iba bastante adelantada, que al final no fue una novela, la agarré, la despedacé, la hice como 7 cuentos, la dividí, me gustó más cómo quedaba. Y me ha permitido eso, pero ha sido después de la COVID y también me ha dejado entender mis tiempos de trabajo, me ha dejado entender que escribo mejor cuando mi cerebro está calmadito y tranquilo y no después de un día de haber redactado 10 notas
para Delfino, entonces el día que es más tranquilo, redacto mejor y me ha permitido pues tener paz a la hora de escribir, algo que mi profesión en sí, como les comentaba, no me lo permite. Entonces ha sido como eso. Para mí realmente escribir ha sido muy parecido a tener un hijo y a vivir todo el proceso del embarazo y entender que son sus tiempos y no los míos y que no es porque yo quiera que ya mañana el embarazo se ejecute en 5 meses, ya, en 5 meses ya está fuera. No. Y eso fue algo curioso que me pasó cuando se publicó Piel de Mujer al puro inicio, que era que mucha gente me decía, ¿pero cuándo viene el próximo? No sé. Ahora ya tengo el próximo ahí, no sé, en el final, ya está como, ya pasó el parto, ahora está como en la incubadora, y ahora estoy sumamente tranquila, disfrutando el proceso y no tengo ganas de escribir más en este momento porque uno no sale de un hijo para embarazarse otra vez. Entonces, ha sido como este espacio de dejarlo fluir, dejarlo ser más natural y calmar y disfrutarlo más una vez que el espacio laboral periodístico se calmó un poquitito y ya pude retomar mi pluma natural, no laboral, pues digamos. Me parece muy importante Sí. eso que decís, ya te doy la palabra, Munir, de tener los tiempos, porque creo que eso es importante en cualquier profesión, ¿verdad? No solo una que requiere como tener una calma mental que te permita producir y enfrentarte a esa dolorosa página en blanco y el cursor pulsando como burlándose de vos, sino en general, pues, porque creo que sí, estos han sido como tiempos sin precedentes por completo y que nos han exigido más de lo que creíamos que podíamos dar. Munir, adelante. Sí, no, perdón, es que escuchando a Andrea como que me vienen un montón de cosas. Y sí, por ejemplo, bueno, creo que Andrea como que tiene mucha razón en eso que has dicho, de que la escritura requiere un poco, es una cosa paradójica, que requiere hasta cierto punto no pensar en ella, ¿no? O tener tiempo para aburrirse un poco a veces, que, no sé, a mí me cuesta muchísimo también por culpa de los teléfonos y no sé, creo que es un tiempo, no diría malos tiempos para la escritura, porque además creo que se están haciendo cosas magníficas, pero difícil para escribir, por lo menos. O a mí me pasa eso al menos. Y cuesta, parece que te tienen que encerrar 2 semanas en un hotel de pandemia para que puedas escribir, ¿sabes? O sea, es un poco triste incluso. Y también me ha hecho pensar, bueno, sí, también ese tiempo externo de, bueno, ¿cuándo va a salir el próximo libro? Que yo con el tiempo me he convencido, como, bueno, Munir, no. Aunque la gente te pregunte, no eres los Beatles, o sea, no es que la gente esté deseando, haciéndose camisetas con tu cara, esperando a que saques tu próximo disco para ir a un concierto, ¿no? Y relájate porque tampoco le importa tanto a nadie lo que escribes y además creo que es importante respetar los propios tiempos de uno y habrá gente que escriba más, habrá gente que escriba menos. Yo soy de los que escriben menos, la verdad, y creo que tengo que aprender a vivir con esa parte de mí. Y bueno, y una cosita más sobre el periodismo literario, que me parece que, como que tú has dicho, María Luz, que es verdad que tiene como otro tiempo más rápido. Y luego, por otra parte, pasa una cosa muy curiosa, que es como si, ¿no? Por ejemplo, no sé, como que hay grandes obras de periodismo literario que se siguen leyendo hoy y ahí voy con que también, antes habéis hablado como del futuro, también nos has preguntado tú, María Luz, sobre las utopías, las distopías, ¿no? La literatura futurista. Yo creo que lo que es interesante del futuro es que siempre está hablando del presente, ¿no? Y de alguna manera el pasado también está hablando siempre del presente y por eso seguimos leyendo, no sé, ese libro que para mí me parece como una especie de milagro que exista, que es Operación Masacre, que es un libro rarísimo, ¿no? De Rodolfo Walsh, que es una barbaridad en periodismo literario, o no sé, o las crónicas de Pedro Lemebel. Yo no vivo en Chile, no vivo en el Chile del SIDA y sin embargo leo a Pedro Lemebel y no solo por su literatura, también por lo que cuenta, ¿no? Por su crónica periodística. Y que además en Lemebel es súper difícil de separar. O no sé, Selva Almada, ¿no? Que cuando escribe Chicas Muertas, aunque es más contemporáneo y cuesta más decir si va a ser un clásico, ¿no? Pero yo creo que claramente sí. Cuando ella escribe sobre asesinatos de mujeres en el norte de Argentina, no está escribiendo solo sobre asesinatos de mujeres en el norte de Argentina en un momento de la historia concreto, sino que nos está interpelando
a todos, a todas y a todes, ¿no? Para que reflexionemos sobre nuestros propios presentes, y creo que eso es una fuerza muy grande que tiene el periodismo literario y que yo la verdad que envidio y admiro de quienes lo practicáis. Bien. Adelante. No, perdona, me ha llamado la atención esto que acabas de mencionar respecto a los tiempos, porque en serio qué vacilón es el hecho de que si te dicen, ¿para cuándo el próximo? No tenés idea, pero cuando ya el próximo está, yo acabo de terminar texto literal porque tenía un deadline encima para un concurso, porque estaba aquí, me encerré 2 semanas que no salí más que a ver el sol y a sacar a la perra a hacer sus necesidades, porque es que si no, no salía. Y yo me decía, pero es que tuve 1 año para hacer esto y no lo hice, hasta que tenía 2 semanas encima aquí, y ahí sí póngale, acá. Y es una cosa muy, no sé, es como que, no sé, tienen sus lógicas, tienen sus tiempos, y yo sigo sosteniendo que al final uno no nada más se adapta, estira la mano, lo agarra y baja, y ya porque ya está escrito en algún lugar paralelo, en una dimensión ajena a la nuestra, que no tiene el periodismo y que es una belleza poderlo sentir de este lado. Anda por ahí, con eso me gustaría que fuéramos cerrando, anda por ahí una especie de debate en la que, por ejemplo, al inicio había muchas personas que decían como, wow, una pandemia como esto va a generar un nivel de producción literaria, cinematográfica, musical, etcétera, artes plásticas, etcétera, sobre la pandemia y escenarios apocalípticos que nos tocó vivir, ¿verdad? Y hay otros que dicen como, no, yo no quiero leer nada que tenga que ver sobre este tiempo que me ha hecho pasar de lo peor, no quiero recordarlo, no quiero ver una película, no quiero escuchar una canción, no quiero leer un libro, no quiero sentarme a leer un libro sobre estos tiempos tan horribles que siento que estoy viviendo. ¿Ustedes qué piensan? Yo sé que Andrea ya más o menos respondió esa pregunta cuando ella dijo como estarlo reporteando ya era lo suficientemente terrible como para además ponerme a pensar que voy a crear ficción a partir de esto que ya no es para nada ficticio. Y Munir hablaba sobre cómo es el tiempo en el futuro, más bien el que le termina diciendo si algo vale la pena escribir sobre esto o no. Más que saber si ustedes van a escribir algo sobre esto, no me gustaría saber qué piensan, porque pienso, por ejemplo, y esto es un texto periodístico, pero pienso en Hiroshima de John Hersey, que es una pieza de periodismo literario es devastadora, pero uno no puede dejar de leerla por la cantidad de detalles que tiene. Y al mismo tiempo fue un momento horrible del que la humanidad, no digo que quiera olvidarse, sino que lo recuerda justamente por todas las implicaciones que eso tuvo, pero sigue siendo muy vigente. ¿Qué piensan ustedes de la producción o la no producción artística, y lo voy a dejar en términos generales, sobre la pandemia como el tema principal? ¿Empiezo yo? ¿Vale? Bueno, sí, yo creo que, bueno, como que es una idea que está muy recurrente en esta conversación, ¿no? Pero la idea de que nunca es tan sencillo en literatura y en arte en general, ¿no? O sea, igual que decíamos, ¿no? El microrrelato, la brevedad de nuestra vida, el microrrelato va a triunfar, no triunfó, ¿no? Yo creo que no necesariamente va a haber un boom de escritos sobre la pandemia, ¿no? Pero también creo que la pandemia sí va a cambiar drásticamente nuestra forma de hacer arte y literatura, porque además la pandemia tiene una cosa como muy interesante, que es también por los tiempos en los que ha ocurrido, que es un fenómeno global, ¿no? O sea, yo vivo ahora mismo literalmente en la otra punta del mundo de ustedes y la pandemia la he vivido. Y cuando vivía en España no estábamos tan lejos, pero ¿no? Como que todos la hemos vivido de una forma o de otra, las políticas han sido diferentes en cada lugar, pero bueno, es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y en ese sentido es una experiencia casi universalizante, cosa que es muy rara, o sea, es algo muy raro, algo que le pase a todo el mundo a la vez, y creo que eso va a calar. Luego, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me presenté a Granta, ponía literalmente, o cuando los que pasamos la primera fase nos escribieron pidiéndonos un relato, y uno de los requisitos era que no podía ser sobre la pandemia. O sea, que me llamó mucho la atención. Esto sería en marzo del 20. No, marzo de...
Sí, marzo del 20 sería, claro. O sea que estábamos en España, estábamos confinados y... No sé, era agosto, perdón, era agosto del 20, o sea, como que ya sabíamos un poco de qué iba el juego este, ¿no? Pero y lo terrible que estaba siendo, pero era como no queremos saber nada de esto. Y yo mandé un relato sobre la pandemia, pero camuflado. Y creo que por ahí va también como que, bueno, o sea, yo mandé un relato que iba sobre, que está publicado en Granta, se puede leer, iba sobre un tipo que muere la abuela, entonces los médicos no quieren tocarla, pero nadie aclara por qué. No quieren, el tipo acarrea el cadáver hasta la sala de urgencias y nadie quiere tocar el cuerpo de la abuela, ¿no? Entonces él soborna al conductor de ambulancia para que lleve a la abuela porque quiere enterrarla en su pueblo natal, ¿no? Ahí no estoy hablando del coronavirus, pero estoy hablando del coronavirus y sobre todo si no hubiera vivido la pandemia, que, bueno, en mi caso, por ejemplo, murió mi abuelo, o sea, que creo que tiene mucho que ver esa experiencia personal con el cuento, no habría escrito ese cuento y sin embargo la relación no es evidente y creo que ese es un poco el trabajo de los que hacen crítica literaria, ¿no? Descubrir esas relaciones no evidentes, ¿no? Como cuando uno dice, pues el Holocausto, por ejemplo, un hecho traumático, no estoy comparando, pero un hecho traumático a nivel global. La cuestión no es cuántos libros han escrito sobre el Holocausto, sino cómo el Holocausto ha cambiado las posibilidades de escribir, ¿no? Esta frase creo que era de Primo Levi, de no se puede hacer poesía después de Auschwitz, ¿no? Que luego ha resultado ser mentira, pero que está diciendo algo más, que va más allá de un tema, ¿no? O de un proceso concreto. Entonces yo creo que el crítico fino, yo no tengo esta capacidad en la mirada, pero lo admiro mucho, ¿no? El analítico tendrá que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Después de la pandemia a la literatura, concretamente al arte, pero no conozco, ¿no? Entonces, a la literatura concretamente, cómo han cambiado incluso, no sé, el lenguaje, la forma de hablar, la narrativa, los géneros, qué tipo de géneros se lleva más, menos, ¿no? Cómo se aborda el tema, cómo se evita el tema, ¿no? Y me parece que como que siempre es más complejo y eso también es lo que hace que nos siga interesando todo esto. Yo me amarro de lo que acabas de decir vos y creo que tal vez yo lo dividiría en dos espacios. Ahora uno entra a cualquier librería del mundo y está llena de libros del Holocausto y todos hablan del Holocausto y todos Holocausto y Holocausto y Holocausto. Una vez, antes de entrar a volver a ser periodista, trabajé en mercadeo en una librería aquí en Costa Rica y todo era Holocausto. Y es que a la gente le encanta hablar de eso. Puede que en este momento estamos hasta aquí, pero de aquí a unos años ya me veo las librerías llenas de pandemia. Eso viéndolo a décadas de ahora. Para el futuro más inmediato nos veo generando mucha literatura, pero precisamente lo que nos generó a todos nosotros, estar encerrados y estar viviendo este momento. Ninguno de nosotros creo que quiera hablar ya del tema y seguir exponiendo más pandemia, pero nos movió mucho por dentro y eso mucho se va a generar en arte y en diferentes formas de visibilizar el arte. Veo muchísimo más cine, muchísimo más todo lo que se generó cuando estábamos encerrados en nuestros espacios, sacando todo lo que siempre hemos llevado adentro. Entonces, como espectadora estoy ansiosa de ver todo lo que va a salir, pero sí no creo que sea sobre pandemia, por lo menos de momento. Aún, lo digo, bola de cristal, de aquí a 20, 30 años, nuestras librerías van a estar llenas de COVID-19 y va a generar mucho dinero para mucha gente, pero de momento el dinero se generará a partir de las pandemias internas que el 2020 nos hizo vivir a todos nosotros. ¿Puedo añadir una cosita? Adelante. Muy rápido, es que, claro, o sea, yo no quería decir que no vaya a surgir literatura de la pandemia, quiero decir que creo que la más interesante va a ser la que no habla sobre la pandemia, ¿no? Igual que hay libros sobre el Holocausto, pero yo creo que para mí lo más interesante es preguntarse, no sé, por decir, 100 años de soledad, por ejemplo, ¿por qué 100 años de soledad no se podría haber escrito antes del Holocausto? O sea, que ha cambiado profunda y radicalmente en el mundo y en nuestra forma de concebir el mundo, o en la pandemia, que hará que incluso los libros que no hablen de la pandemia estén hablando de la pandemia, ¿no? Y eso creo, a mí me parece lo más interesante. Luego escribir sobre la pandemia, bueno, pues habrá gente que lo haga con más talento, pero en general seguramente se convierte en algo repetitivo y algo que los libreros acaben odiando, como tú has dicho, Andrea. Hay una frase en el fragmento que está incluido en 10 de 30 de Munir que dice: me da la sensación de que el horror siempre es una metáfora de algo más. Y creo que justamente esta frase sirve perfectamente para cerrar esto de lo que estamos hablando y que encierra los tiempos de los que estamos viviendo y de los que seguramente leeremos en 10, 20, 30 años. Muchas gracias, Andrea y Munir, por esta conversación. Ha sido para mí un gusto platicar con ustedes esta noche y la mañana de Munir.
Gracias a Centroamérica Cuenta por invitarme para conversar junto a ellos y espero que todos los que nos estén acompañando hayan disfrutado esta conversación tanto como yo lo hice. Chao. Muchísimas gracias. Chao.